Vamos a leer dos versículos muy importantes en la enseñanza. Y después vamos a leer otro versículo que usted ya va a estar sentadito. Versículo número 21 y 22 es el que vamos a leer todos. ¿Ya lo tiene? Fíjese que ahí está para aquellos que no les sirve esto, pero lo mejor es que usted lo haga en su Biblia si no tiene ningún obstáculo. Es una disciplina que usted está formando en usted. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Yo le sugiero que le pida al Señor en la oración que le bendiga con esta palabra. Padre, sé propicio con nosotros. Te pido por mi alma, Señor, que así como ya la has ministrado preparando tu palabra, me sigas bendiciendo por medio de ella. Señor, oro para que tu pueblo pueda recibir la palabra, para que tu pueblo pueda entender la palabra y que tu palabra halle cabida en los corazones que están necesitados de esta porción, y si no, que sea de edificación para ellos. Señor, gracias. Bendecimos nuestras familias, bendecimos nuestros hermanos fuera del país. Sigue siendo propicio con cada uno de ellos, y que también bendigas a aquellos que están con nosotros conectados en nuestro país. Señor, que también ese poder con el que tú te mueves en estos momentos te puedas mover cuando ellos lo reciban. En el nombre de Jesús oramos y bendecimos nuestro país. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor. Estos dos versículos que hemos leído tiene que ver con todo el capítulo. Es muy extenso explicar todo el capítulo en lujo de detalles, pero no es tanto el que nosotros podamos recibir la enseñanza de todo el capítulo, no es el sentir de Dios para nosotros. Así lo considero, que ese es lo que Dios pone en uno. Yo me quedo admirado que en mi corazón hay un deseo, ese deseo me lleva, o ese deseo brota en una lectura, pero cuando yo entro en ese sentir, encuentro que lo que realmente Dios me muestra es otra cosa. Ahí es donde uno está bien consciente de que está consciente y se atreve a decir que ese es el sentir del Señor, a algo que ni siquiera existía en mi mente, a algo que ni siquiera me lo imaginaba tampoco. Y sí, el Señor trae a colación ciertos momentos de la vida de uno que aparecen en el momento en que Dios está dando la palabra. Bajo esa confianza es que yo le digo a usted, la palabra de Dios es buena, y la palabra de Dios a usted lo quiere bendecir, porque yo he sido bendecido por esa palabra. Siempre hemos aprendido de que no podemos dar algo que no hemos recibido. Entonces, si yo recibo una palabra del Señor, entonces sé que usted también la puede recibir. Sé que todo tiene un lugar y todo tiene un tiempo, y que hay palabra que solo edifica porque usted no la necesita, porque no ha pasado ciertos momentos. Pero esos momentos llegan y esa palabra la vuelve a dar el Señor por su misericordia, y es donde somos
ministrados. Y a veces, cuando esa palabra solo ha edificado nuestra vida, es muy importante. ¿Por qué? Porque eso significa que estamos preparados para cuando venga una situación a nuestra vida. Pero ya tenemos la palabra, ya tenemos la enseñanza, ya tenemos la solución, ya tenemos las armas para podernos enfrentar a esa circunstancia. Póngale atención al tema, quizás en sí el mensaje para que nuestra vida pueda ser ministrada en una cuestión de 1 a 3 minutos, tiene que ver con el tema y tiene que ver con el momento en que el Señor, después de preparar todo el escenario, le dice: esto es. Y es donde muchas veces nosotros, que sabemos esto, no evaluamos una enseñanza, una prédica, sino que estamos atentos, porque aunque al principio no podamos todavía discernir qué es lo que el Señor quiere hablar a mi vida, estamos atentos porque de un momento a otro, de un instante a otro, de una palabra a otra, ahí viene el rema. Y lo entendemos porque ya recibimos toda esa parte que se necesita para poder entender esa palabra que nuestra alma necesita. Fíjese que no hallaba cómo ubicar el tema, cómo poner el tema, y el Señor me ponía en mi corazón: regresa y recupérate. Regresa y recupérate. ¿Por qué tenemos que regresar? ¿Qué es lo que tenemos que recuperar? ¿Qué es lo que hemos dejado? ¿Qué es lo que hemos perdido? ¿Qué es lo que no nos permite regresar? ¿Qué es lo que no nos permite recuperarnos? Puede ser miedo, puede ser temor, puede ser un espíritu de muerte, puede ser un fracaso, puede ser un daño, puede ser una pérdida. ¿Qué es? Y el Señor, en su infinita misericordia, sabe que tenemos que regresar y recuperarnos. Sabe que tenemos que vencer a aquello que de alguna manera hizo que fuéramos expulsados, de aquello que nos afrentó y nos expulsó. Y eso significa que hemos tenido no solo pérdidas, sino que tenemos temores. Esto es increíble, porque jamás me imaginé yo, por lo menos de ayer para atrás, jamás me imaginé yo que yo pudiera encontrar esto en una porción en la cual no sé cuántos años he leído, inclusive posiblemente he recibido algunas prédicas o enseñanzas, y es increíble cómo Dios puede llevarnos a uno a un punto donde es necesario regresar y recuperarse. Y yo pienso que usted no es la excepción. Algunos ni siquiera sabemos los temores que hay en nosotros. Algunos ni siquiera sabemos que tenemos que regresar a un punto. Tenemos que regresar a algo. Tenemos que regresar a algún lugar. Y que debemos de recuperarnos. Algunos no tenemos paz. Otros no progresamos. Otros no crecemos en el Señor. Cuando dije de prosperar en lo material, no crecemos en el Señor, no somos felices. Hay algo siempre, como muchas veces se ha dicho desde este púlpito, por diferentes hermanos, esa arenilla en el calzado, esa arenilla en la bota, esa cosa que es necesario, como dice el libro de los Cantares, cazarnos las pequeñas zorras. Esas pequeñas cosas que a veces no les damos importancia, son las que están afectando toda una vida, toda una familia, posiblemente todo un ministerio. Entonces, yo le pido que
que usted esté atento para que usted pueda ver, no en la enseñanza va a servir para llevarlo, que usted pueda ver y ubicarse en tiempo y espacio, en eso que usted necesita, regresar y recuperar. Fíjese que el versículo número 8, vamos a leerlo del versículo número 8 en adelante, y note que el encabezado dice: Pablo es apedreado en Listra. Amén. Pablo es apedreado en Listra. Dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Increíble, ¿verdad? Qué tremendo. Yo me quedo con la boca abierta. ¿Cómo Dios le puede hablar a los judíos y cómo Dios le puede hablar a los gentiles? Si usted notó, no era judío quien les habló a gentiles. ¿Por qué digo esto? Porque de veras el Señor a mí me deja boca abierta, y eso me lleva a creer que Dios le puede hablar a usted y a mí de la manera en la cual nosotros podamos entenderle. Pablo a los judíos le habló como judíos, y a los gentiles les habló como gentiles, y a ambos les habló de Dios.
Y aún aunque seamos muchas veces inconversos, Dios puede hablar a nuestra vida para que entendamos, para que reconozcamos. Pero por favor no olvide el tema. Regresa y recupérate. Amén. Voy a mencionar algunos detalles para llegar a ese punto clave. Y vemos que en Listra los apóstoles entraron en contacto con un hombre lisiado de nacimiento. Fíjese qué tremendo. Cuando uno entiende el lujo de detalles, es donde usted puede comprender el propósito de Dios. Es cuando usted puede comprender la entrega de estos hombres. Usted puede entender el amor y la misericordia de Dios para con aquellos que les habla. Se encontraron con un hombre cojo de nacimiento. Significa que no podía haber engaño cuando este hombre se restableció. La gente podía dar fe, como aquellos padres, como aquellos del capítulo 9 de Juan. Nosotros somos sus padres. Nosotros sabemos que nació ciego. Pero ¿cómo hoy ve? Pregúntenselo a él. Ellos, como padres, sí, nosotros dimos a luz un hijo ciego, etcétera. Entonces, eso hace que las cosas se comprendan de una mejor manera cuando usted las haya. Vemos que al escuchar hablar a Pablo, este hombre, el cojo de nacimiento, evidenció un interés inusitado. Mire qué tremendo. Ahora, lo maravilloso de esto es que Pablo se dio cuenta. Ahora, ¿cómo es que Pablo se dio cuenta? ¿Cómo Pablo pudo tener esa habilidad? Bueno, esto muestra que había un discernimiento en él. Pablo tenía discernimiento. Entonces, de alguna manera, vio que este hombre tenía fe, dice la Escritura. Tenía fe para ser sanado. Mire qué tremendo lo que Pablo pudo ver en aquel hombre. Y dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo Pablo pudo discernir esto en aquel hombre que solamente le puso interés a lo que él estaba hablando? Amén. Entonces, esto muestra que Pablo puede ver quienes llegan únicamente para curarse, otros solo para resolver su situación, y otros que tienen verdadera aflicción de alma debido a convicción de pecado. Porque eso es lo que nos asfixia a todos, la convicción de pecado. Entonces, Pablo pudo ver eso. Y quiero decirle también, de alguna manera Dios muestra muchas veces cuál es el interés de las personas. A veces somos juzgados por nuestra actitud, a veces somos juzgados por nuestra labor, pero Dios, como en el caso de Pablo, le da una visión espiritual para que pueda ver. ¿Y cómo puede ver algo que no se ve? Para que pueda haber una fe en este hombre, una fe para ser sanado. Entonces, qué tremendo, porque nosotros solamente juzgamos la actitud del ministro, pero no sabemos el por qué. No podemos darnos cuenta de que el ministro es un criado, que el ministro es un enviado, como en el caso de ellos, apóstoles, enviados. No podemos ver que ellos son únicamente misioneros. Entonces, tremendo, porque Pablo pudo ver fe en este hombre de que él podía ser sanado. Entonces, aquí empieza lo difícil. Tan pronto como Pablo mandó al hombre que se levantase derecho sobre sus pies, ¿y cómo lo hizo? Lo hizo a gran voz. Significa que atrajo una considerable atención. Todo el mundo volvió a ver, como que alguien se levantara en medio de ustedes y hablara fuerte. Bueno, algunos, la mayoría sí son, pero
Pero como que alguien se levantara así, hermano, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en el culto, en la alabanza, hablemos suave. A veces lo hacemos porque no tenemos dominio, pero tenemos que aprender a tener dominio, porque no caemos en la mala educación. Entonces, lo hizo a gran voz. Entonces, al hacerlo a gran voz, ¿qué voz habrá sido? Que la gente se percató, la gente se dio cuenta. Esa voz hizo llamar la atención de la multitud. Entonces, lo que aconteció, la gente quedó enormemente impresionada por lo que pasó en ese instante. Y de hecho comenzó un movimiento popular con el propósito de adorar a Pablo como Júpiter o Zeus en algunas versiones, y a Pablo como Mercurio, y en esa otra versión es Hermes. Entonces, en el caso de Pablo lo vieron como el enviado de Zeus, como el enviado de Júpiter. Entonces, porque era el que llevaba la palabra. Entonces, qué tremendo, porque comenzaron con el propósito de adorar a Pablo y a Bernabé. Entonces, la gente creyó realmente que sus dioses les habían visitado en las personas de estos dos apóstoles. Mire el concepto de la gente. ¿Y cuánto no somos confundidos? Si yo le dijera a usted las veces que me han dado un calificativo que no tengo, no, disculpe, yo no soy eso. ¿Y entonces qué es? No, yo soy pastor evangélico, le digo. Porque lo buscan a uno de una forma que no es la correcta. Entonces digo, no, yo no soy así, no soy eso. Amén. Entonces la gente creyeron realmente que eran dioses que los habían visitado, o enviados de los dioses en las personas de ellos. Tan así que hasta el sacerdote de Júpiter quedó convencido de que habían tenido lugar una visitación divina. Porque mire lo que dice el versículo número 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Entonces iba a ofrecer sacrificios el sacerdote, imagínense, de Júpiter. Ahora, ellos comenzaron a quererlos adorar, reverenciar, quisieron ofrecer sacrificios. Entonces, aquí hay algo muy importante para nosotros los que le servimos al Señor. Este movimiento era una forma más sutil de peligro para los misioneros o para los apóstoles, para los enviados o para los siervos, que toda la forma de oposición que hasta ahora se habían registrado. Esta era la más peligrosa. Es la tendencia de la gente a centrar su atención no en Cristo, sino en los siervos. Por eso hay que decirle, y algunas veces me ha tocado decirle a usted, dele gracias al Señor. No, pero dele gracias al Señor. O sea, uno está consciente, yo no puedo recibir una reverencia, si es la palabra que puedo ocupar en estos momentos, yo no puedo recibir un halago, yo no puedo recibir un aplauso de algo que yo no he hecho. Yo sí sé quién lo ha hecho. Entonces, a Él, dele las gracias. Entonces, yo sé que algunas personas dicen, sí, pero también quiero darle gracias a usted porque usted fue el instrumento. Sí, pero dele las gracias a Él. Entonces, ¿por qué? Porque este es de los movimientos, de las formas más sutiles hasta esa época, esta era la más peligrosa de todos. Porque cualquiera puede sentirse bien de que, pues sí, él es Júpiter y el otro es Mercurio, ¿verdad? Y adorarlos, y ya se imagina usted todo lo que viene después. Al principio, Pablo y Bernabé, ellos no se dieron cuenta de la multitud, de la intención de la multitud. No se dieron cuenta porque no entendían la lengua que ellos hablaban, o sea, una lengua vernácula, o sea, una lengua del lugar, una lengua del sector. Usted llega a muchos lugares donde usted
aunque sea español, usted no les entiende nada, porque solo ellos saben lo que están hablando. Si no, lástima que no vino, sí vino mi hermana a la ver a la mata tantico tueiza. Eso no lo entendió, eso se habla en la dominicana. Ni en chofei, a la ver a la mata tantico tueiza. Y usted que viene en El Salvador, ¿qué dijo? Y le estoy diciendo al chofer que a la orilla del camino, donde está la mata, que ahí cruce un poquito. Imagínense. Entonces, Pablo y Bernabé, cuando oyeron hablar en lengua licaónica, en el sector, etcétera, no entendían. Y había una muy buena razón para no hacer en el momento nada. Pero tan pronto se dieron cuenta de que lo que querían hacer con ellos y de los sacrificios que querían hacer, entonces ellos rasgaron sus vestidos. Y mire lo que pasó en el versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mire qué tremendo. Entonces, Pablo, al darse cuenta, rasgaron sus vestimentas. Aquí vemos que el rasgar sus vestimentas es una expresión de protesta y dolor. Fíjese que estoy hablando de estos detalles porque tiene que ver con ese punto que le pido al Señor, en su infinita misericordia, que tenga usted ese rema. Ellos rasgaron sus vestimentas. Le estoy narrando todos los acontecimientos de Pablo para que vea la decisión que tuvo que tomar Pablo, de regresar y recuperarse. Porque ¿cuántos estamos justificándonos y decimos: es que no es posible, no es justo? No es justo, es que no puede ser. Es que usted puede tener una infinidad de razones, como las que, imagínese, hermano, lo que le pasó a Pablo. ¿Y por qué le pasó eso a Pablo? Pablo, ¿y qué te pasó? ¿Y por qué te mataron? Porque lo mataron. Pablo, ¿pero por qué te mataron? Porque sané a un cojo en el nombre del Señor. ¿Qué? Pero Pablo, ¿y por qué te apedrearon? Porque les dije que a mí no me adoraran, que yo era como ellos. Imagínense qué tremendo. Ahora, ¿qué es lo que le ha pasado a usted? Que hay una buena justificación, pero Dios quiere que usted regrese y se recupere. No importa que usted haya dado su vida, no importa que usted haya hecho lo mejor de usted para los demás, o ha dado lo mejor de usted para los demás. No importa lo que usted haya hecho de bueno. Usted salió ahí apedreado, salió muerto. Dios dice: regresa y recupérate. No por ellos, por ti. Que fue lo que el Señor hizo con Pablo. Luego se lanzaron rápidamente en medio de la multitud y con palabras apasionadas les advirtieron la insensatez de ellos. En lugar de ser dioses, eran hombres de igual condición a ellos. Eso fue lo que Pablo les dijo, era el deber de ellos hacerlo, de Pablo y de Bernabé. Entonces su propósito era sencillamente llevarle las buenas nuevas, que debían de convertirse de aquellas vanidades, de aquellos ídolos sin vida, al Dios vivo. Imagínense, Pablo fue extremadamente claro en el 15 y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Mire qué tremendo. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo.
Imagínense qué tremendo, qué valor, qué amor, porque no solo se necesita valor para que nos digan la verdad, sino amor por nosotros. Porque el valor se puede tener para muchas cosas, pero no el amor. A mí qué me importa, pero si lo amo me importa. A mí me vale, pero si lo amo, a mí me vale. Que usted me apedree es otra cosa. Pero Dios me va a levantar y me va a decir, regresa y recupérate. Para el que tenga oídos, para el que tenga entendimiento. Como dice la Escritura, para el que entienda o para el que entiende. Terrible, ¿verdad, hermano? Así es como estamos dañados. Algo maravilloso, como no eran judíos, Pablo ni Bernabé citan el antiguo pacto o la ley. A estos, como eran gentiles, comenzaron la historia de la creación, un tema de interés inmediato. Desde el versículo 15 al 17. El 16 continúa, porque ya leí el 15. En las edades pasadas, mire la forma en que les habla, mire qué amor, mire qué misericordia la de Dios mostrada hacia ellos. Ellos no iban a entender, tal vez usted no entiende la Biblia, tal vez usted no conoce la Biblia. Dios le va a hablar por lo que usted sí entiende y por lo que usted sí conoce. Usted no sabe de la ley de Dios, pero dice Dios, ¿quieres saber qué he hecho yo por ti sin que tú lo sepas o lo reconozcas? Como muchos no lo reconocemos. En las edades pasadas, el 16, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué mensaje ese! Solo eso, hermano. ¿Por qué no enseñamos mejor eso? Usted ha hecho lo que le da la gana siempre. Y Dios lo ha dejado. ¿Y cómo le ha ido? Mírenlo en lo que viven, en las vanidades. Miren la insensatez en la que viven, se mueven. Mire lo que ustedes adoran, a un Dios muerto, a un ídolo sin vida. No muerto, no existe. Entonces, sigo en el 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, mire qué lindo. En otras versiones está un poquito más sencillo, pero oiga, qué tremendo lo que está diciendo Pablo. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Qué tremendo. Mire qué mensaje el que le está dando. ¿Quién no entiende eso? Dale gracias a Dios que Dios te ha enviado lluvia, no ha permitido que perezcas, te ha dado todo lo que necesitas desde que naciste, no abandonó a tus padres, siempre tuvieron trabajo, siempre tuviste tortilla con frijoles, pero tuviste y te has desarrollado y ahora eres un profesional. ¿A quién le vas a dar la gloria? No, mira, la Biblia dice así, la Biblia dice así, la ley de aquí, la ley de Dios allá. No. ¿Quién te dio de comer? ¿Quién te ha vestido? ¿Quién te envió la lluvia? ¿Quién puso en el corazón de los demás ayudarte? Realmente Dios es maravilloso. Entonces tenían evidencia de la existencia de Dios desde las edades pasadas. Él era quien con amor proveía lluvias. Él era quien había provisto para toda la humanidad. Este mensaje ejerció el efecto deseado. Sí, la gente de mala gana desistió de su intención de ofrecer sacrificios a estos siervos del Señor. Sí, eso quería Pablo, que reaccionaran así. Sí, pero es que no vamos a dejar que ustedes nos adoren. Y eso fue lo que pasó. Amén. Entonces, pero
lamentablemente, aquí viene algo ya casi ya finalizando, unos judíos de Antioquía, de Pisidia y de Iconio, tremendo, alcanzaron a Pablo y a Bernabé en Listra. Fíjese bien, mire, en el capítulo 14, quiero que me acompañe el versículo número 1. Cuando le dije que ya voy terminando, no es que ya voy a terminar, no, que ya me voy acercando al final. Amén. No, es que los vi bien alegres. Toda la introducción ha estado así. Y hoy que les dije, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Este es antes, esto es en Iconio. Lo que pasó en Listra. Amén. Y de Listra se fueron a Derbe. El 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo y hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por mano de ellos señales y prodigios, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y ¿a qué? Y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Mire qué tremendo. Estos, del 1 al 7, estos mismos alcanzaron a Pablo en Listra. Fíjese que señales y prodigios que hizo en Iconio, hermano, ver que alguien viene y bendice nuestra iglesia, ¿cómo lo vamos a apedrear? Que sana a los enfermos, ¿cómo lo vamos a apedrear? Ellos quisieron apedrearlos, pero se dieron cuenta y lo que hicieron fue sacarlos. Ellos pudieron salir de Iconio y se fueron a Listra. Y estando en Listra, hermano, lo primero que hace es sanar a un cojo de nacimiento. Y después, al ver esa sanidad, ellos se lo atribuyen a Júpiter y a Mercurio, representados en ellos dos. Y Pablo dice, no, nosotros somos hombres igual que ustedes, no somos dioses. Entonces, tremendo. Esos del versículo 1 al 7 que estaban en Iconio alcanzaron a Pablo en Listra. Mire que me dan ganas de decirle, mira que hijos del diablo. Qué tremendo, ¿verdad? Siempre habrá gente que nos quiere destruir. Y más judíos que gentiles, o más judíos que griegos. Entonces, ¿a qué versículo llegué? Al 10. Sí, ahí, ¿verdad? Pero los judíos vinieron pero avancemos al 19. Al 19 estábamos, gracias, ahí estábamos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado, oiga hermano, los que venían siguiendo, los que quisieron apedrearlo allá en Iconio, no lo lograron. Pablo se fue a Listra y no les bastó. Se fueron a Listra y volvieron a hacer lo mismo con la gente que debería de estar agradecida. Es como para decir, jamás regreso a Listra, jamás regreso a Iconio. ¿Cuántos de nosotros decimos, jamás regreso? Jamás vuelvo a hacer algo por alguien. Jamás me vuelvo a mover. Y yo que pierdo, mire los que predicamos, y yo que pierdo con no ir a tal parte, si los que se pierden son ellos, no yo. ¿Por qué? Porque ellos han querido matarme. En ese sentido lo estoy diciendo. Porque el ministro es deber de hacerlo. Entonces, qué tremendo porque ellos lo apedrearon. Entonces en el versículo 20, pero rodeándole los discípulos,
Se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Mire qué tremendo. Dice, rodeándole los discípulos, se levantó. La pregunta es, ¿que acaso murió? Sí, murió. Si lo apedrearon, ¿y quién queda vivo después de una lapidación, hermano? Si una pedradita lo mata a uno, imagínense, lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad arrastrado, muerto. Fíjese qué tremendo, porque alguien puede decir, pero ¿cómo es posible? Y mire, hermano, fíjese que la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo es que Pablo habla de haber llegado al tercer cielo, al paraíso, a la presencia donde sea? Pues ahí lo enviaron. Hermano, los teólogos lo atribuyen a esto. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 12. Ya casi terminó, 95 minutos y termino. Por favor. 12, capítulo 12, en el versículo número 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, estando yo en Listra, mire, ¿cuánto renegamos por lo que nos pasa y es para bien? Gastos pagados. ¿Cuánto costaría ir al cielo, hermano? La vida. Y usted no la va a dar por ir. Usted dice, no, Señor, yo espero tu venida, yo quiero estar contigo en tu gloria. Pero le dice, mire, aquí hay un examen que hay una sombra. ¡Ah! Y entonces, pues. Entonces, aquí vemos que a Pablo, mire qué bendición, a los que amamos al Señor, todo nos ayuda bien. Si no nos transporta a un lugar, nos hace madurar. Y eso nos falta a todos, madurar. Somos un atajo de niños. Entonces, de allí salió para Derbe, en el versículo número 20. Y al día siguiente salió con Bernabé. No, regresando a Hechos, disculpe. No, ya leímos 12:2. No. Conozco a un hombre en Cristo, vaya pues por obediencia lo voy a hacer, ve que yo soy obediente. Así sea usted. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, solo sé que fui apedreado, Dios lo sabe. En vez de fue arrebatado, y fue apedreado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Sí, que yo solo lo pensé que usted se puede la cita bíblica. Es que viajamos a la velocidad de la luz, ¿verdad, hermano Fernando? Hermano Mauricio, ¿verdad? Que nos transportamos rapidísimo. Entonces, eso se le atribuye. ¿Dónde Pablo? ¿Por qué? Ahí está. Es que realmente se cree que Pablo salió muerto. Lo arrastraron muerto. Porque tiene sentido. Hermano, ¿quién puede soportar una lapidación? Nadie puede eso. O sea, la lapidación era para matar, no para dejar medio muerto. Voy a seguir. Entonces, de allí salió para Derbe, después de anunciar el evangelio en Derbe y de hacer muchos discípulos. Oiga, ese 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿volvieron a dónde? Y en Listra, ¿qué pasó? Lo mataron. Qué tremendo. ¿Sabe cómo se le llama a eso? El poder del retorno y la recuperación. Lo mataron. Ni siquiera solo lo apedrearon. No, lo mataron. El apedreamiento fue el medio. O sea, el apedreamiento no era nada en comparación de la muerte. Porque ahí se pudo haber apedreado de alguna manera y dejarlo herido. Pero como el de la parábola del samaritano, del buen samaritano. Lo dejaron medio muerto. O sea que estaba medio vivo. Entonces, qué tremendo, porque menciona que él regresó a Listra, el lugar donde fue apedreado
y dejado muerto. Repito, esto es lo que se ha llamado el poder del retorno y de la rápida recuperación. Cuando una persona comienza a manejar y choca, lo peor que hace es no mover el carro. Maneje, agárrelo, condúzcalo, salgamos de aquí. No puede quedarse así. Ese trauma lo tiene que superar hoy, ya. Amén. Fíjese que el Señor me llevó a ministrar a otro país, y no quiero mencionar lugares. Me llevó a ministrar a otro país, y en ese estado, ya haga yo, ¿verdad? Pero en ese estado fui altamente dañado. Yo solo llegaba a predicar, a ministrar, no me metía en nada, ni me metía con nadie, más que en nuestra labor de ir y de predicar la palabra de Dios. Pero en ese penúltimo viaje a esa ciudad, a ese estado, fui afectado, fui denigrado, fui vituperado, sentía casi la muerte con mi salud, la presión arterial tremenda. Y después de estar ahí ministrando, salí para otro estado. Entonces, estando en ese estado, tenía que regresar al estado donde había estado primeramente, donde me pasó todo esto. Y no le puedo explicar muchas cosas, no me es nada agradable explicarle. Con eso que le he dicho, 4 palabras que ocupé, suficiente para que usted me entienda lo que me tocó vivir. Algo que no se lo deseo a ningún siervo. Algo que no se lo deseo a ningún hombre que quiere únicamente predicar el evangelio, ministrar al pueblo, liberar al pueblo, bendecir al pueblo, sanar al pueblo. Siento en lo humano que ningún hombre de Dios se merece ese vituperio. Sin embargo, a mí me tocó vivirlo. Entonces, me fui a otro estado y de ese estado tenía que regresar, como le dije, al estado donde llegué, donde me pasó esta situación. Y qué tremendo, porque ya a este estado yo ya no regresaba para ministrar. Para mí ya había terminado, y no es que no quería hacerlo, sino que ya había terminado, pero en mi programación de vuelos estaba otra vez el regresar a esa ciudad y de esa ciudad salir de nuevo para acá. Solo era llegar y transbordarme. Entonces, me recuerdo que cuando ya venía de regreso, esa ha sido quizás la turbulencia más espantosa de mi vida, y para mi salud fue algo tan horrible para mí. Para muchos es algo normal, para mí no. El avión, bueno, cuando íbamos llegando a esta ciudad, la ciudad, hermano, era sobre la ciudad una alfombra negra de nubes, tiempo de lluvia. Y yo no tenía miedo ni temor de nada. Lo que había vivido, pues, me había puesto muy mal de salud. No lo podía superar, era muy breve el tiempo. Entonces, cuando ese avión comenzó a descender, mire, hermano, yo ya había tenido una turbulencia fea entre Panamá y Costa Rica, pero esa turbulencia fue quizás para mí, quizás unas 5 veces peor o 10 veces peor. Hubieron 3 descensos que el avión, yo hablo de mí, yo no puedo juzgar a los demás. Para los demás quizás le podía haber dado risa, a mí no me daba risa. Lo que a usted no le afecta una palabra, a mí sí me afecta. Entonces, ese avión descendió de una forma tan horrible, 3 veces, que yo sentí la muerte, la cabeza me iba a estallar, se me subió quizás a saber a qué la presión arterial.
la columna vertebral sentía que se me estaba quebrando. Yo pegaba unos gritos, no los podía contener los gritos, no podía. Yo quise soportar el dolor y no pude. Yo sentía que me moría, nadie sabía lo que me estaba pasando. Me recuerdo que llegaron como unas 2 o 3 sobrecargos a quererme auxiliar y me decían, Señor, ¿qué hacemos? Entonces yo pude decirles que nada ya me iba a pasar. Entonces era que la columna se me estaba haciendo así, ¿ve? ¿Por qué? Porque después de la tensión, la relajación que estaba teniendo en mi cuerpo es lo que me estaba causando el dolor, pero yo sentía que mi columna se estaba quebrando. Entonces, a la vez, la presión se me estaba subiendo, la espalda por un lado quebrándoseme y por otro, la cabeza estaba a punto de estallar. Y yo creí que yo me iba a morir, y no de la caída, sino de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, eso pasó. Yo a puras penas podía caminar. Salí del avión, y cuando salí del avión lo que yo quería era tirarme al suelo. Ya no podía estar ni sentado ni parado. Necesitaba acostarme, tenía que estar horizontal. Entonces, cuando íbamos saliendo del avión, nos dijeron, el avión para El Salvador sale en 15 minutos, y ese aeropuerto es grandísimo, grandísimo, grandísimo. Entonces no había ni siquiera oportunidad, ni siquiera de sentarme. Entonces salí corriendo a tomar el otro avión, que yo ya no quería ver aviones, hermano. Estaba horriblemente mal. Y todavía me esperaba otra vez otro levantón y otro descenso. Entonces, todo eso lo viví. ¿Sabe cuánto me costó mi recuperación de salud? Y quizás tal vez emocional. 2 años. Después de eso, 2 años. A los 2 años me vuelven a invitar, y me invitan a la misma ciudad. Y cuando me dijeron la ciudad, lo primero que vi fue aquel acontecimiento horrible que en mi voluntad, en mi razonamiento, jamás vuelvo a llegar peor a ese lugar. Entonces yo le dije al Señor, Señor, si tú vas conmigo, yo voy. Y fíjense que el Señor me puso en mi corazón que tenía que ir. Yo hasta el momento no sabía por qué tenía que hacerlo. Entonces le dije, Señor, si tú vas conmigo, si tú me das la confianza, yo voy a ir. Y fui. Hermano, el mismo tiempo, el tiempo de lluvia. Cuando voy viendo la ciudad, cuando ya anunciaron la ciudad, ya se imagina cómo venía yo. Yo venía, hermano, les soy honesto, muy mal. El miedo, el terror, el dolor que yo había vivido, el daño que me habían hecho. Y cuando vi, hermano, la ciudad, una alfombra negra, yo le dije, Dios mío, no, Señor. Mire, jamás he orado en mi vida como ese día. Nunca, jamás en mi vida había orado de tal forma. Yo empecé a orar y le decía, Señor, tú no vas a permitir, ¿verdad?, que yo vuelva a tener otro problema como este. Y mire, hermano, negro, negro, difícilmente alguien me aseguraba, no, mire, aquí va a ser tranquilo todo. Mire, hermano, comienza ese avión, yo orando, yo por la ventana viendo, y orando, Señor, sé propicio, Señor, haz un camino, Señor, que seas tú quien desciende este avión. Ya se imagina, hermano, estoy hablando en serio. Es que mire, cuando uno tiene un temor a la muerte, cuando uno se ha enfrentado al espíritu de muerte, al espíritu que lo ha querido destruir, al espíritu que lo ha querido matar, peor Pablo, que a él lo mataron. Mire, empecé a orar y a clamar, y mire, hermano, de una forma increíble, como que era un camino virtual, preparado exclusivamente para el avión. Yo solo sentí que el avión comenzó a dar vueltas y dar vueltas así, mire, en toda aquella alfombra negra, y empezó a dar vueltas, y a medida que iba dando vueltas, iba descendiendo, como que iba haciendo esto, mire.
Pero mire, hermano, no hubo una mínima turbulencia. No la hubo. ¿Sabe qué fue? El Señor fue fiel. ¿Sabe qué el Señor hizo? Liberarme del daño y del miedo que yo había recibido en ese lugar, donde yo humanamente jamás hubiera puesto un pie. Yo no sabía. Terminó eso, yo no lo podía creer. Ya estuvo, ya descendimos. Yo veía, hermano, si venía en la ventana, le estoy diciendo lo que ya descendimos, como cuando la mamá le preguntan a uno, buena mami, ya viniste, hijo. No, mamá, dan ganas de decirle. Entonces, hermano, así estaba yo. Cuando ya el avión ya había aterrizado, yo, no es posible, ya llega, ya aterrizó, pero si no sentí nada. Hermano, qué tremendo, qué bueno es Dios. Amén. Amén, démosle un aplauso. Sí, realmente el que nunca ha vivido algo así no sabe lo que estoy contando. Y no necesariamente en vuelos. Y regresé, estuve aquí. Y fíjese que yo no sabía lo que el Señor había hecho. Todavía, así, ay hermano, pero usted enseña la palabra. Sí, pero no sabía lo que el Señor había hecho. Vengo yo y le cuento a una hermana. Y le digo, hermana, fíjese que le conté. Y el Señor lo puso en mi corazón que lo contara porque ella me iba a dar una respuesta. Y me dijo, ¿sabe qué hizo el Señor? Me dijo. ¿El qué? Le digo yo. El Señor lo llevó para que usted venciera a esa potestad. Amén. Que lo quiso matar y que usted no le puede tener toda la vida miedo. Amén. El Señor lo llevó para que usted venciera a ese gigante. Amén. Después que Pablo fue apedreado en Listra, salió, después que lo rodearon los hermanos, oraron por él, el Señor le volvió a la vida, se levantó y se fue a Derbe y a las ciudades. Cuando terminó, ¿a dónde regresó? A Listra, donde lo habían matado, lo habían apedreado. Regresa y recupérate. Ahora yo puedo contar esto. Y ahora yo puedo ir cuantas veces quiera a ese lugar y no tengo miedo. ¿Por qué? Porque regresé y me recuperé. Dios quiere que usted venza ese temor y ese gigante. Regrese y recupérese. Solo usted sabe la situación. Solo usted sabe el daño. Tiene que regresar al ministerio. Tiene que regresar al privilegio. Tiene que volver a ejercer el don. Tiene que regresar donde su papá. Tiene que regresar donde su mamá. Tiene que regresar donde su hijo. Tiene que regresar a esa empresa que lo quiere contratar. Vaya. Regrese y recupérese. Porque el Señor está con usted. Y es necesario que usted derribe y venza ese gigante que lo quiso llenar de miedo, de temor y de muerte. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor. Porque solo tú sabes nuestras batallas, nuestras luchas. Solo tú conoces los daños que nos han hecho. Solo tú sabes las veces que nos han querido destruir y hasta matarnos. Pero tú nos regresas para que nos recuperemos, para que venzamos ese miedo, ese temor. Hermano, ¿ha fracasado usted? Regrese y recupérese. El fracaso solo sirvió para que usted fuera hasta el tercer cielo. Solo sirvió para que usted viera la gloria de Dios. Pablo no era merecedor de que lo apedrearan. No era merecedor. Quizás usted no ha merecido que lo hayan tratado como lo han tratado. Usted no merecía que lo humillaran como lo humillaron. Quizás no debieron haberlo golpeado como lo hicieron. Pero por alguna razón Dios lo permitió.
Pablo a Listra solo llegó a hacer un bien. Llegó a sanar enfermos, llegó a querer abrirle los ojos a los ciegos espirituales. Y lo que se ganó fue un repudio, por decirles la verdad. Lo que se ganó fue que lo apedrearan por decirles que no eran dioses. Y que el Dios que los había alimentado a ellos toda la vida y los había bendecido, a Él representaba. Y no quisieron. Con amor Pablo llegó con Bernabé a Listra. Con amor Pablo llegó a Iconio. Llegó a Derbe. Y lo que recibió él, únicamente que lo querían destruir. Hay lugares, hermanos, donde yo he jurado no regresar. Y Dios me ha impuesto la necesidad de regresar, no por ellos, no por el lugar, sino por mí. Tienes que regresar, hermano, y recuperarte. Hermana tiene que regresar y recuperarse. Hermano adulto tiene que regresar y recuperarse. Hermano ministro tiene que regresar y recuperarse. Dios quiere sanar nuestra alma. Dios quiere sanar nuestro corazón. Pero es necesario que regresemos a Listra. Yo no hablo de regresar con insensatez a un lugar o a una persona, hermano. No estoy hablando de eso. Sino aquello en lo que Dios quiere, que usted regrese y se recupere. Oiga, se recupere. Ahora hoy puedo yo hablar con libertad lo que me pasó. Soy prudente, no me gusta dar detalles. Prudente conmigo mismo. Y para no contaminar a otros. Pero usted no puede vivir con ese temor, con ese miedo. No hay montaña muy alta que usted no pueda escalar. No hay situación que usted no pueda resolver. Fue Dios quien llevó a Pablo y a Bernabé de nuevo a Listra, a Iconio. ¿A dónde tiene que regresarlo a usted? Venga, hágalo. Venza ese gigante. Venza ese temor a la muerte, no importa. ¿Qué no hemos sufrido aquellos que llevamos el Evangelio? De todo, hermano. Pero Dios siempre nos hace regresar y recuperarnos. Hoy es su momento para que usted regrese y se recupere. En ese regreso, Dios va a sanar su corazón. Dios va a hacer un milagro que lo va a liberar de eso que lo atormenta, porque siempre está el recuerdo. Hay dos formas de tener el recuerdo. El uno que nos amarga, que nos entristece, y el otro que ya lo podemos digerir. Sí, me pasó esto, pero ya hay sanidad, ya hay recuperación en uno, y ya uno puede contar sin quebrarse lo que Dios ha hecho en uno. Hay uno de los salmos que dice que hiciste cabalgar sobre nuestras espaldas. Hermano, se le salen las lágrimas a uno cuando lee esas porciones, porque uno ha sido tan dañado. Uno no es perfecto. Uno ha sido tan dañado sencillamente por querer ministrar el poder de Dios en aquellos que están necesitados.
Usted quizás quiso dar lo mejor de su vida. Usted quizás dio lo mejor de usted. Y a cambio fue apedreado. Hoy es el momento para que usted regrese y se recupere. Y el Señor lo llevará en el hueco de su mano. Y el Señor lo pondrá y le dirá: ¿a esto le tenías temor? ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Ves? Yo estoy contigo. Señor, gracias por esta palabra. Sana ese corazón, Señor. Sana a tu hija, Señor, por favor. Sana a tus siervos, Padre. Necesitamos este rema. Porque cuántos hemos llegado a ser como tu siervo Jeremías. ¿Cuántos hemos dicho: Señor, no vuelvo a predicar tu palabra? Porque cuántas veces hablo, cuántas veces soy vituperado, y he dicho: no me acordaré más de él, ni hablaré más en tu nombre. Porque has dicho en tu corazón: Señor, yo me merezco esto. Regresa y recupérate. Que para ti hay bálsamo de Galaad.